Nuestro gran problema en América Latina es que votamos mal, votamos mal. Elegimos, digamos, a los peores candidatos que tenemos y entonces, pues claro, esas catástrofes nos han arrastrado a la posición en la que estamos, que somos países del tercer mundo, somos países del tercer mundo, eh, en una época en que los países pueden elegir ser del primer mundo, si es que lo quieren, si es que lo desean. Hoy día los países pueden, hay los medios suficientes, sabemos suficientemente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, la manera de estar en el primer mundo. Y entonces elegir ser del tercero es un disparate del que yo espero que los latinoamericanos nos libremos pronto. Quéjate de algo públicamente. Pues que no me quieren dar los papeles de la jubilación para jubilarme. Pero ¿cómo que la jubilación? Si pareces muy joven todavía, ¿no? Sí, pero yo tengo transedad. Vale, ¿y a qué te refieres con eso? Mi edad biológica son 30 años, pero yo me identifico con una persona de 65 años que se quiere jubilar ya, lógicamente. Eso me hace sentir fatal porque yo pienso que eso es algo que no es biológico, sino debería ser de cómo la persona se siente. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches en este inicio de semana. Ya terminando este día para todos aquellos que nos ven en el estreno de este video. Esperando que hayan tenido un muy buen día en lo que es esta semana que va a ser de fin de semana largo, sin duda, de Semana Santa. En donde verdaderamente deseo que todos y cada uno de ustedes se encuentre excelentemente bien de salud, que todo vaya muy bien con ustedes, que insisto, haya salud, haya vida, haya una cierta tranquilidad para pasar estos días. Para todos aquellos que van a salir, pues ojalá y lo hagan con tranquilidad, que haya un gusto en lo que pretendan, que sean días realmente agradables para ustedes y que no vayan a ser como tristemente cada año en esta época hablamos de que lo que debiera de ser un fin de semana agradable termina tristemente en fines de semana trágicos, ¿no? Es común ver accidentes, es común ver situaciones, es común con el cansancio, con el alcohol inclusive, que se pierdan muchas vidas. Yo espero de verdad que este año pueda ser diferente, que haya esa conciencia, ¿no? Mucha gente, insisto, tiende a pasarse un poquito de lo que debe de ser normal. Y vienen estos accidentes. Por ahí alguna vez comentaba que según datos de especialistas, claro, el 90-95% de lo que se considera accidentes no debería de suceder. Esto es, este 90-95% de cosas que pasan no deberían de pasar. Pasan porque se conjugan elementos, el alcohol, insisto, el cansancio, el venir jugando, el venir distraído, el venir con un teléfono celular. Es increíble cómo vemos, o veo, pero cualquiera de ustedes lo puede hacer también, ¿no? Ver cómo hay videos en YouTube, en muchas otras plataformas, TikTok, etcétera, de accidentes de jóvenes, a veces adultos. Yo lo veo, yo lo vivo, me percato de ello todos los días cuando salgo a la calle, que nunca falta la persona que viene con el celular, ¿no? O sea, los vehículos, es curioso, porque los vehículos actuales, por ejemplo, traen lo que le llaman el manos libres, que está conectado, se conecta el teléfono directamente al sistema del coche, ¿no? Y tú puedes venir hablando, pero es que esta gente no viene hablando, viene texteando mayormente. Muchos de los accidentes, que insisto, no son tal, más bien son negligencias,
es por esta razón. Hay gente que de verdad apenas si sabe manejar. Pero viene con el maldito teléfono en la mano, haciendo yo no sé cuántas cosas, ¿no? No se pueden esperar en un semáforo, en un alto, pararse a la orilla de la calle, de la carretera, donde vengan. ¿Por qué tiene que ser conduciendo? Esto no es un accidente, insisto. Esta es una negligencia. Esto es a lo que los especialistas refieren, que estos accidentes no deberían de suceder. Un accidente es cuando sucede una cuestión excepcional, no planeada. Pero cuando tú vienes con el teléfono en la mano, texteando y haciendo cosas con él, esto es llamar, esto es casi ocasionar el problema. Un accidente es una cuestión fortuita, ¿no? Es establecer con las palabras adecuadas qué es y qué sucede bajo ciertas circunstancias. Si tú te subes en una escalera a 5 metros, o gente que hacen esto también, ¿no? Unen dos escaleras. Una escalera está hecha, está proyectada de una forma, que si es una escalera con extensión que te puede llevar más o menos 5 o 6 metros a la altura, está pensada, es una. Pero no falta el inconsciente, porque nunca falta, ¿no? Que une dos escaleras porque necesita llegar, digamos, a 10 metros, ¿no? Insisto, esto no es un accidente, esta es una estupidez. Y por ende, casi se está llamando a que suceda una situación, ¿no? En este caso, como les digo, también al conducir es lo mismo. Se te pasaron un poquito las copas y vienes manejando, mejor párate, mejor descansa. Mejor vete en Uber o vete en cualquiera de estas aplicaciones que hay hoy día de transporte, ¿no? ¿Para qué te arriesgas? Total, tu coche lo recoges al otro día. No, hay gente, yo manejo mejor borracho que sobrio. Eso no es un accidente. Es una estupidez y una negligencia. Porque puedes provocar daños en otras personas, ¿no? Y de esto también podemos ver todos los videos que ustedes quieran, que ahí están en YouTube, en Twitter, en donde ustedes quieran. Por eso dicen los especialistas, el 90-95% de estos supuestos accidentes no deberían de suceder. Porque no son accidentes. Es por ello que yo deseo de verdad que todo esto cambie de alguna manera, pero sé que en mucha gente la prudencia, decía mi abuela, no cabe, no tiene espacio, ¿no? La inteligencia tiene menos espacio todavía, ¿no? Como ahora que muere este escritor, Mario Vargas Llosa. Es increíble porque este personaje que mucho nos dejó. Yo no soy, como ustedes saben, muy seguidor de la escritura, del leer, de la lectura clásica, como le llaman, ¿verdad? Yo soy de leer mucha ciencia y tecnología, pero poco realmente la escritura clásica, ¿no? Los bestsellers y todo esto, ¿no? Yo soy más bien de otro tipo de lectura, pero decía en un comentario Chumel que hizo por ahí en X, pues de alguna manera dando sus respetos, ¿no? No podría decir el pésame porque no era eso, era más bien mostrando sus respetos a este gran escritor y de palabras muy claras en la cuestión política. Pero no falta el descerebrado, es que es increíble. No falta el descerebrado, sí tú, defensor de quién sabe qué, atacando un poco el material de este escritor. Y yo contestaba, ¿por qué no mejor, como dice una máxima, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada? Mucho menos de una persona que ya no está con nosotros, ¿no? Qué fácil es, y esto lo enseñó el anciano delirante, ¿eh?
Porque él se volvió maestro de muchos estúpidos, de muchos... estúpidos, ahí lo voy a dejar porque si no, luego digo palabras que realmente me sale del alma, ¿no? Pero que a veces no quiero decir, ¿no? Pero es increíble cómo este tipo nos llenó, no me incluyo, pero llenó a mucha gente de odio innecesario, ¿no? La polarización fue bestial. Pero ante cosas y ante... Es increíble cómo la gente se deja dominar, se deja influenciar, se deja manipular ante acciones que no tienen a veces ni sentido. Yo recuerdo esto de la glorieta de Colón, por ejemplo, ¿no? Que quitaron el monumento. Que cómo México podía tener un monumento a Colón cuando Colón nos hizo mucho daño. Es que esto de verdad es de un grado de estupidez, pero supremo, ¿no? Esto rompe todo. Es como si quisiéramos culpar a un asteroide o un meteorito, ¿verdad? Cuando impactó con la Tierra y prácticamente acabó con la vida, ¿no? Y dijéramos que el asteroide es un imbécil, es un tarado, es un inútil, ¿no? Dijo, por favor, ¿no? Lo que la historia pasó, lo que la historia vivió, o que hoy día la historia nos habla, lo que se vivió entonces, pues fueron situaciones propias de entonces, ¿no? Platicaba yo con mi esposa el día de ayer que le decía, yo es como la Segunda Guerra. Con mi hijo también, que nos visita los fines de semana, y le decía yo, hijo, es que es como la Segunda Guerra. Cuando se tiró una bomba en Hiroshima y Nagasaki y se mató a miles y no millones de personas que no tenían culpa de nada. Nada más por demostrar un poderío. Esa gente de Japón, la gran mayoría, si no es que casi la totalidad, no tuvieron nada que ver con el ataque, por ejemplo, a Pearl Harbor, que es la manifestación que tuvo Estados Unidos contra Japón, ¿no? Por ese ataque prácticamente de Pearl Harbor, que fue cuando se involucra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No lo hicieron los alemanes, no lo hicieron europeos, no lo hicieron Hitler, no, fueron los japoneses, por metiches, ¿no? El problema es que como decimos a veces en los dichos en México, acaban pagando justos por pecadores, ¿no? Esa gente nada tuvo que ver, esa gente no decidió, ni votó, ni apoyó al gobierno japonés porque se atacara una base de Estados Unidos, ¿no? Yo les puedo asegurar que el casi 100% de esa ciudadanía ni idea tenía de lo que la milicia y el gobierno iban a hacer, ¿no? Ah, pero ellos sí pagaron las consecuencias de eso, como siempre, ¿no? Algún día yo platicaba en mi canal esto, ¿no? Que vemos las guerras, cómo funcionan hoy día. Mientras los payasos maricones de los políticos están disfrutando en sus casas, disfrutando en un campo de golf como el anaranjado imbécil que tenemos actualmente en Estados Unidos, mientras ellos están disfrutando de grandes viandas, los soldados están peleando en algún punto, ¿no? Ahí tenemos ahorita el caso de Ucrania, tenemos el caso de Israel, ¿no? Este tipo, ¿cómo se llama? Netanyahu, tranquilamente en su residencia, mandando a matarse a todos los soldados, porque esa es la parte que yo todavía no acabo de entender, de para qué mantener una milicia, ¿no? Todos los que nada tienen que ver con una guerra son los que se están matando peleándose con otros. Y los que verdaderamente tienen que ver en el pleito, que son muchas veces los líderes, no, ellos están tranquilamente jugando golf, descansando en sus casas, nadando inclusive en las grandes albercas de las residencias presidenciales, etcétera, 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 ¿no?
¿Quieren hablar de historia? Bueno, entonces vámonos a aquellas épocas donde los líderes, inclusive por ahí tenemos en la historia, por ejemplo, egipcia, como Tutankamón iba y lidereaba pleitos, ¿no? Es ahí donde se habla que él recibió una herida en la pierna que pudo haber sido la que le costó la vida, precisamente en una batalla. Y estamos hablando de un joven de 17 años, ¿no? Si hablamos en cruzadas, si hablamos de muchas cosas que había antes, donde los reyes iban en primera línea. El rey ahí estaba matándose en primera línea y matando opositores y con quien fuera el pleito, ¿no? No, qué esperanza, ¿no? Ahora mandas a matar a todo mundo mientras tú estás plácidamente en tu oficina, sentadito, descansando, con una malteada, un café de Starbucks y con una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Mientras la gente se está matando y se están asesinando unos a otros. Qué fácil, ¿no? Qué cómodo. Y luego vemos situaciones como la que vivió Ciro Gómez Leiva, ¿no? Tranquilamente alguien lo manda a matar. Afortunadamente no lo logra, ¿no? Pero muchos políticos en el 24 murieron por ataques del crimen y de muchos otros ataques que no sabemos ni cuáles fueron. Pero muchos políticos murieron. Se habla de cerca de 100 al día de hoy, ¿no? Todavía hace unos días acabo de escuchar que habían matado a un precandidato, ¿no? Pero lo que yo he platicado con ustedes y veía yo, leía yo o escuchaba en un video hace unos días, pero decía, ¿y cuántos políticos en función han caído? Porque han caído varios que son propiamente de procuración de justicia, ¿no? Ellos no son propiamente políticos, ¿no? No, político como tal, ¿no? El gobernador, el encargado, el presidente municipal, ¿cuántos? En la presidencia simplemente. ¿Cuántos secretarios o cuánta gente de esta que trabaja con el gobierno ha caído? 0. Ninguno. Siempre son los precandidatos, siempre son los que esperan y que buscan algo, siempre la ciudadanía, siempre gente que nada tiene que ver con política. ¿Pero políticos? No, políticos ninguno. 0. ¿Por qué? Porque son los que andan en coches blindados, los que andan en caravanas de 6, 7 camionetas suburban, a costo del erario, por cierto, ¿verdad? Pero eso sí, las madres buscadoras de a tiro por viaje, que hay alguna, ¿no? Pero políticos nunca. Tenemos políticos claramente conexos. Ahí está el jorobado de la Guerrero, de Tepito. Ahí está la otra señora esta ¿cómo se llama? De Guerrero también, que creo que ya no está gobernando. Que hace poco estuvo por ahí en una entrevista. Que la vimos con grandes mafiosos de Guerrero, ¿no? Vivos, tranquilos, sin problemas. Ahí está este señor Américo Villarreal en Tamaulipas, ahí está el otro de Sinaloa, gozando y pasando la bomba, ¿no? Eso sí es curioso, porque es curioso cómo muchos políticos de esta cuarta deformación, casualmente, no sé por qué, ya no van a Estados Unidos, ¿no? Antes subían sus imágenes de que estoy aquí, estoy allá, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, en Nueva York, en Los Ángeles, en un crucero. Y ahora resulta que ya no van a Estados Unidos, ¿no? Pero se oye, como dicen, en radio pasillo, ¿verdad? Que hay investigaciones ante muchos de ellos. Entonces, ¿será esa la razón? ¿Será esa la causa de por qué no vemos que esta gente viaje a Estados Unidos? Como decimos en México, ¿será que te hace así? ¿O qué será? ¿Casualidad?
La realidad, damas, caballeros, es que estamos viviendo, sí, en un México definitivamente muy, muy polarizado, que definitivamente no estaba así, ¿no? Vargas Llosa por ahí en un video que nos dejó, hablaba de esto, la dictadura perfecta, ¿no? Y yo platicando, como les digo, con gente, con familia, hablábamos precisamente de, sí, y lo hemos platicado aquí con ustedes, ¿no? La gente, no, que muy feliz con este gobierno, que la fregada, que tiene un 80% de popularidad, la loca pseudocientífica, etcétera, ¿no? Pero yo les hice una pregunta y es una pregunta que de repente escucho, ¿no? Con otros comunicadores, en otras áreas, inclusive de gente extranjera, ¿no? Porque no se necesita gran ciencia para entender muchas cosas. Lo decía yo con ustedes y lo decía un periodista también, un comentarista extranjero, ¿no? ¿Qué sería de este gobierno? Porque además la gente lo reconoce en las encuestas. Esta encuesta que nos presentó Loret en la semana pasada, creo que es clarísima, ¿no? Cuando le preguntan a la gente de la popularidad de esta loca, pues sí, todos coinciden, ¿no? Pero luego preguntan por qué. Y la gran mayoría de gente coincide en que tiene que ver con los programas sociales. Y entonces yo me preguntaba, porque lo mismo pasa cuando le preguntaron a la gente por quién votarían hoy día, ¿no? Y la gran mayoría decía que por el obeso sinusítico Ebrard, ¿no? Un criminalazo este tipo sí es, pero la definición de mafioso, ¿no? Increíble que la gente lo vea como un candidato, ¿no? Obviamente también, como yo lo he dicho muchas veces, las encuestas las tengo claras en cómo funcionan, ¿no? En esta encuesta que hizo Loret, estamos hablando que no llegó ni a 1000 personas, ¿no? Y yo sigo preguntándome cómo es que 1000 personas, un estudio en 1000 personas, representa a casi 130 millones de mexicanos, ¿no? 128.700.000, una cosa así de mexicanos, ¿no? Redondeando 130. Yo no entiendo cómo una muestra una encuesta hecha en 1000 personas representa el sentir de 128 millones, ¿no? No lo entiendo, nunca lo entenderé. Y nunca coincidiré con este tipo de encuestas bajo esta situación, ¿no? Cuando son encuestas locales y con un cierto número de gente lo puedo entender. Pero que 1000 personas representen a 128 millones es el día que yo no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, decían que, insisto, el candidato, digamos, natural de la secta de Morena es este tipo, ¿no? Insisto, parece ser que a todos se les olvida todo lo que hizo siendo gobernador de la Ciudad de México, ¿no? De cómo vivió en Francia por mucho tiempo, en donde no trabajaba, ¿no? Siendo que Francia es uno de los países más caros para vivir. Y mucho nos preguntamos algunos, ¿de qué vivió? Si no trabajaba ni hacía nada. Nada más para que se den una idea de cuánto robó este imbécil, ¿no? Mayormente de lo que se hizo fue precisamente de la línea 12, la cual colapsó y no hubo culpable alguno, ¿no? Esto mismo ha pasado con, por ejemplo, la esposa de Javier Duarte, que vive en Inglaterra, otra de las ciudades muy caras del mundo, ¿no? La señora se hablaba de que gastaba un promedio de 300,000 pesos mensuales. Estamos hablando de ¿qué? Más de 3 millones anuales. Y la señora no mueve un dedo para nada. No hace nada, no trabaja, no tiene un negocio, no tiene nada, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que no trabaja, que no genera una economía, pueda tener una vida de más de 3 millones de pesos anuales? Pues, ¿de qué vive? Pues se habla de los 60,000 millones que su marido se robó junto con ella,
que ella merecía abundancia, decía. Y supongo que 60,000 millones de pesos, pues da para una muy buena vida, por un muy buen tiempo, con una muy buena cantidad de generaciones, ¿no? Al menos se habla de 4 o 5 generaciones que podrían vivir a gusto y sin problema alguno, sin mover un dedo. Es lo que a mí me asombra a veces, damas, caballeros, que hablan de que pueden vivir 6, 7 generaciones. 6, 7 generaciones que parasitarias, que van a vivir de lo que un pariente se robó. Parásitos literal, porque no necesitan trabajar, ni necesitan hacer nada. Como muchos juniors que hemos visto, particularmente youtuberos, ¿no? Que sin trabajar y sin hacer nada gastan dinero, pero a manos llenas, que uno se pregunta, ¿y de dónde? Habemos gente que nos hemos matado más de 30 años y ni de broma llegamos a una cuarta, ¿para qué digo una cuarta? Una décima parte de lo que estos juniors presumen a los 17, 18, 20 años, ¿no? Sí, porque no les costó a ellos, número uno. Número dos, habrá que ver de qué negocio estamos hablando. Los juniors que van a ser los hijos de Javier Duarte, pues sabemos por qué, ¿no? Con el padre criminal, que hoy día está en la cárcel, que ya no sé si está en la cárcel, porque hay quien dice que ya salió, ¿no? Ya salió a disfrutar sus miles de millones que se robó, porque el gobierno nunca fue por el dinero. Al igual como lo decíamos en un video de la semana pasada, donde nunca se va por el dinero del crimen organizado, ¿no? Siempre agarran a fulanito, a sutanito, y que el grande, y que el este, y que el ojos, y que el que se apoda tal, y que lo... Pero nunca dinero. Es por eso que desmantelar los grupos de crimen organizado es prácticamente imposible. Porque ellos pueden perder a 100 personas, sí, pero ya contrataron a 2,000. O obligaron a trabajar para el crimen organizado a 2,000, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca les pegas en la parte más importante que deberías de golpear, que es la parte económica. Si tú sigues matando capos, vendedores y demás, esto nunca se va a acabar. Ahora sí que, como dicen, va a ser el cuento de nunca acabar. Porque tú no estás afectando realmente la estructura que tienen estos grupos criminales, que es el dinero. Mientras tú no afectes esa parte, esto nunca se va a acabar, damas. Y al gobierno no le interesa acabar con ello tampoco. Decía una nota que veía yo con mi buen amigo Miguel Quintana, de información que se tiene desde Estados Unidos, en donde el anciano delirante recibió dinero desde el 2006, dicho por los propios narcos, ¿no? ¿Y qué ha hecho la gente desde entonces? Aplaudir como foca. ¿Es una hazaña, yo me pregunto? ¿Es una grandeza haber recibido dinero del crimen organizado y en base a eso generar un gobierno? Tuvimos el gobierno más criminal, más mafioso, más asesino, más de mucho daño colateral en el sexenio pasado. El peor en la historia. Y yo lo dije desde la mitad del sexenio. Esto pinta para ser el peor gobierno en la historia de México. Y así fue. Así está considerado hoy día por muchos especialistas, ¿no? Por muchos historiadores inclusive. Estos payasos de esta cuarta deformación siguen con su lógica de que no, pero Calderón empezó esto. No, es que Fox hizo lo otro. No, es que fulanito de tal hizo aquello. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Abrazos, no balazos? E insisto, decía Vargas Llosa, por eso la dictadura perfecta es tener a la gente tranquila, y el gobierno anterior lo hizo muy bien con el reparto de dinero. Insisto, mucha gente nos preguntamos, ¿qué sería de esta secta si no hubiera reparto de dinero tan descarado como hoy día lo hay?
¿Los números de esta pseudocientífica desquiciada estarían como están? Y seamos honestos. ¿Alguno de ustedes de verdad cree que los números llegarían 70, 80% si no hubiera programas sociales? Yo les podría asegurar, damas, caballeros, y de verdad se los digo, que esta señora no llegaría ni a un 40%. Es más, probablemente ni siquiera hubiera ganado la elección presidencial si no hubiera sido por los programas sociales que ellos reparten. Que tengámoslo claro, no es dinero de ellos. Mucha gente tiene esta mala concepción. No, es que Morena me da dinero. No, Morena no te da dinero. El dinero que Morena recibe, que es cerca de 3,000 millones de pesos en prerrogativas que se otorgan al partido, no, ellos de ese dinero no te entregan ni un centavo. Ese es su dinero. Ese es el dinero del partido. Ese es el dinero de esta señora alcalde para vivir como princesa. Este es el dinero donde este mafioso, también hijo de Trivago, del demente acéfalo, vive, pero sí a cuerpo de rey, ¿no? Sí, no, ese dinero es de ellos. Que dijeron y prometieron que iban a devolver al menos la mitad de ese dinero y que no han devuelto absolutamente nada, ¿no? No, ese dinero a ustedes como ciudadanos no les dan ni medio centavo partido por la mitad, ¿no? Aun cuando en México no hay centavos, ¿verdad? Pero si los hubiera, ni siquiera un centavo partido a la mitad les dan de ese dinero. No, el dinero sale de las arcas del gobierno. El dinero sale de nosotros mismos. Es nuestro dinero. Es el dinero de muchos de nosotros que sí pagamos impuestos y que se acaba repartiendo en toda esa gente, muchos de ellos sí verdaderamente muy necesitada, muchos parásitos de verdad inútiles, que ahora no quieren ni trabajar, ¿no? Porque este número de gente que cada vez menos quiere hacer, desgraciadamente va a la alza. Gente que ya aprendió cómo sacarle dinero al gobierno en programas sociales, no uno, sino 3 o 4, y ya no necesitan trabajar, y ya no necesitan hacer nada para vivir de avioncito, como decimos en México, ¿no? Para llevártela de muertito, porque simplemente con esos programas sociales tú tienes para vivir, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en este canal, ¿no? Familias que reciben más de 20,000 pesos mensuales sin mover un dedo para nada, ¿eh? Es más, sin salir de la casa. Mientras muchos otros tenemos que ver cómo hacemos para vivir y seguir adelante, ¿no? Porque además creo que habemos muchos en este país que somos negados a pedir un apoyo económico al gobierno, ¿no? Porque sería incongruente estar hablando de oposición y estar recibiendo. Ahí tenemos esta basura de mugroña, ¿no? Ganando lo que gana en la Cámara, siendo presidente hoy día de una de las cámaras, y todavía diciendo que ya va a pedir su apoyo económico, ¿no? Su fondo de retiro, ¿no? Esto del gobierno que les da a los adultos mayores, su pensión de adultos, ¿no? Madre les falta. Obviamente tengo claro que no la tienen, ¿no? Y yo creo que nunca la tenían, debe haber nacido de... A mí no me gusta decir que nacieron de animales, podría yo decir un chacal, ¿verdad? Una loba, pero es que los lobos no hacen esto y los chacales tampoco, ¿no? Ni siquiera las hienas. No, estos yo creo que son de generación espontánea o nacieron en de la basura, ¿no? Se formaron yo no sé cómo, por qué proceso, ¿verdad? Pero en la basura, en algún lago contaminado. Porque sin duda de un animal, el que ustedes quieran, no surgieron, ¿no? Ninguna especie animal, ni una, hace lo que esta gente hace, ¿no? Mucha gente, algunas personas, no muchas, algunas personas alguna vez me decían, oye Alex, es que a veces eres muy duro. Brother, es que, ¿duro te parece? Nos matan, nos secuestran, se llevan a nuestras mujeres, las venden como mercancía,
Las venden como si fueran muñecas inflables en muchos lugares del mundo, particularmente Estados Unidos y Oriente, algunos lugares de Europa. El ejemplo claro de esto que sucede con este tráfico de personas lo vemos en esta película de Taken, ¿no? Que nunca me acuerdo del título en español, ¿no? De este padre que deja a su hija ir a un viaje a Francia y la secuestra, ¿no? Pero él es un ex agente, me parece que de la CIA o uno de esos grupos especiales, ¿no? Y logra rescatarla. Pero ¿cuántos padres tendrían esa posibilidad de poder rescatar a sus hijas, ¿no? Un 0.0000001%, ¿no? La gran mayoría de padres que sucede eso con sus familiares, con sus hijas, no las vuelve a ver. Y eso si no las matan primero, ¿no? Pero vuelvo y insisto, siempre son las hijas de quién, o los familiares de quién, nunca de un político, nunca de un secretario, nunca de un presidente municipal. ¿No es de ustedes o de un servidor? Ciudadanos comunes de este país, ¿no? Y aún así es increíble que se defienda, ¿no? A políticos como estos que no han hecho nada. Ahorita hay una gran discusión que no, Harfuch está haciendo un trabajo maravilloso. Discúlpenme discrepar. Yo no veo el trabajo maravilloso. Han detenido a como a 40, 50 personas, dicen que algunos de ellos cabezas de grupos criminales, pero vuelvo y insisto, ¿y cuánto dinero has recuperado? Otra vez, cero. Nada. No le has pegado en donde tienes que pegar. El dinero. Es donde más todos sufrimos. ¿No? Nada. Que tuviste una incautación de no sé cuántos kilos o de toneladas de drogas. ¿Y cuánto dinero recuperaste? Nada. Porque esta es la constante. El único dinero que yo recuerdo fuertemente que por ahí se recuperó una ocasión fue con esto de la casa esta en Las Lomas, aquí en la Ciudad de México, de Shane Lee llegó, ¿no? Donde rescataron, donde encontraron, no rescataron, no hablemos de rescatar, pues el dinero no se rescata, ¿verdad? Donde encontraron creo que 250 millones de dólares en efectivo, ¿no? Impresionantes esas imágenes, yo me acuerdo, ¿no? Que además, cabe decir que eso es lo que dijeron que habían encontrado. Porque hubo una información, yo recuerdo, en algún noticiero, que este propio personaje, Shane Lee Yegon, decía que había mucho más. Y no lo dudo. Nada más de ver la cantidad de policías que ese día estaba ahí. No, cada uno se tomó varios fajitos de dinero de ese perfectamente bien empacadito, ¿no? No, de eso yo no tengo ni la más mínima duda, ¿no? Casualmente en ese operativo había más policías de los que debía de haber, ¿no? El pitazo debe haber estado bueno. Oye, vente para acá, brother, porque acabamos de encontrar una cama, un cuarto lleno de dinero, ¿no? Vente para acá para que te toque tu moche, ¿no? Uy, no, todos los policías que ese día participaron en esa acción, debe haberse llevado cuando menos 2 o 3 paquetes de dinero, ¿no? ¿Quién los iba a extrañar? Era dinero que era obvio, no se iba a poder probar la pertenencia de ese dinero, ¿no? Particularmente con este personaje ligado con el crimen organizado, ¿no? Iba a ser casi imposible que pudiera probar que era de él y que era lícito, ¿no? Que él dijera, no, pues es que a mí no me gusta meter mi dinero al banco y me gusta meterlo debajo del colchón, ¿no? Y por eso tenía yo esa cantidad de dinero.
porque es el trabajo de toda mi vida, ¿no? Pero no me gustan los bancos. Ese dinero, de hecho, terminó en el gobierno, ¿no? Pero yo ya me imagino de verdad todos los policías ese día que participaron en esto. Insisto, yo creo que mínimo 3, 4 paquetitos cada uno, ¿no? Y estamos hablando en dólares. No, ese día, como decimos en México, se rayaron todos, ¿no? Salieron rayados todos. Empezando por el gobierno, ¿no? Pero díganme, después de este golpe de esta casa y de este dinero, ¿cuándo más volvieron a escuchar un golpe asestado al crimen o a los grupos del narco en donde hubiera resultado esta cantidad de dinero? Por ahí de repente se oye que detuvieron a alguien con 3 millones de pesos, con 5, como se detuvo, por cierto, a gente que en campañas se detuvo, a gente de Morena. ¿Recuerdan aquella situación en donde Monreal tuvo que salir a defender a sus empleados porque traían una cantidad de dinero considerablemente fuerte? Que fue a rescatarlos literalmente. No se rescató el dinero. Bueno, aparentemente no se rescató, ¿no? Que porque había quedado en posesión de la Procuración de Justicia, ¿no? Esto fue en la época, si mal no recuerdo, de Peña Nieto. Antes de una campaña que fue política, ¿no? No me acuerdo si fue precisamente para la campaña del 2018, donde ganó el acéfalo anciano, ¿no? O anciano acéfalo. Pero me acuerdo bien, no me acuerdo si fueron 5 millones o 20 millones que llevaban en efectivo, ¿no? Que supuestamente eran para pagar algunas cuestiones que tenían que ver políticas, ¿no? Pero no llevas esa cantidad de dinero en efectivo encima, ¿no? Digo, para eso existen los cheques, para eso existen las tarjetas, ¿no? Pero cuando eres el rey del cash y que el dinero no lo mueves por tarjetas o bancos porque deja rastro, se entienden cosas como estas, ¿no? Insisto, después de esto de Shenley llegó cuando volvimos a ver un golpe así en cantidades de dinero, ¿no? A lo mejor en drogas sí, en precursores químicos, pero no en dinero. Y entonces por eso cuando me dicen que este supuesto Batman está haciendo un maravilloso trabajo, digo, no. Siguen agarrando gente. Pero la capacidad de los grupos del crimen sigue exactamente igual. Hablaban históricamente el otro día también de una situación que sucedió con, me parece que fue Trump precisamente en el sexenio pasado, cuatrienio pasado, ¿no? Cuando fue presidente, que se liberó, había una restricción que había creado, me parece, Obama, a vender armas grandes, armas poderosas, ¿no? Pero que llegó este idiota anaranjado y liberó esa restricción. Y es casualmente cuando otra vez México se ve en un problema mayúsculo, precisamente por el trasiego de armas, ¿no? Casualmente esto no sucedió en el tiempo de Obama, porque Obama restringió la venta de ciertas armas, ¿no? Pero llega este soquete anaranjado que llegó, por cierto, porque esos son los detalles que a la gente se le van, ¿no? Este idiota llegó con el apoyo precisamente de la asociación del rifle, ¿no? Estas asociaciones de armas que venden armas que aportan muchísimo dinero políticamente, ¿no? ¿Para qué? Pues para cuidar obviamente sus intereses, ¿no? Uno de los grandes fabricantes de armas pues es Estados Unidos, y eso no es ningún secreto para nadie, ¿no? Y el problema no sería si nada más fuera la fabricación de armas y que quedaran en Estados Unidos. No, el problema es que estas armas se venden en todo el mundo, ¿no? Mientras haya dinero, haya gente que pague,
Estas armas van a llegar a donde tengan que llegar, ¿no? Así sea el crimen organizado, así sean movimientos rebeldes, así sea lo que sea, estas armas van a llegar. Porque ahorita este estúpido anaranjado trae pleito casado con los migrantes, ¿no? Ah, pero no traes con los... lo quisieron inclusive matar, ¿no? Que escasamente le alcanzaron a pegar en una oreja con un rifle de asalto, ¿no? Y ni aún así limitaste la venta de armas, ¿no? Estuviste a punto de perder la vida. Que a mí más bien me pareció un show, un teatro. Mi percepción personal, ¿verdad? Pero... ni así cambió. Ni así restringió las armas. Ni así ha hecho nada en contra de que la gente se arme como si hubiera una guerra, ¿no? Pero a final de cuentas, damas, caballeros, como les digo, es el odio, es el rencor, es este encono que, como les decía, lo vimos hoy día con esta señora de la tercera edad, ¿no? Que mató a 2 personas defendiendo su propiedad. Cuando vemos el antecedente de esta situación, que la señora ya había levantado una denuncia y la Procuración de Justicia no hizo nada, y después todavía llevó el caso también con policías y todo, y nadie hizo nada. Pues la señora lo único que le quedó de alguna forma fue tomar venganza por propia mano, ¿no? Porque a final de cuentas también está bien documentado que ella levantó denuncias. ¿Y qué pasó? Nada. Porque les digo, el problema de todo esto, damas, caballeros, es en qué punto nos estamos poniendo. Y estos políticos nos están poniendo. Acabamos de ver el día de hoy, y me parece que fue ayer, esta provocación, por llamarle de alguna manera, palabras en contra de esta señora Batres otra vez, ¿no? Al menos dicen que van 3 ocasiones en las cuales la increpa, ¿no? Pero con datos reales, ¿no? Se dice la ministra del pueblo y como por ahí alguien le gritó, sí, y tienes 76 personas trabajando para ti, cobrando 5 millones de pesos mensuales. Pero te dices la ministra del pueblo, ¿no? Te dices una ministra austera. Cuando pasaste de andar en taxis y en camiones, andar en una camioneta blindada de más de 3 millones de pesos, ¿no? Pero te quieres llenar la boca diciendo que eres la ministra del pueblo, ¿no? ¿De cuál pueblo? ¿Del pueblo de Mónaco? ¿Del pueblo de Tokio? ¿O de qué pueblo, no? ¿Cómo es que pagas 5 millones de pesos en salarios de más de 70 personas que te asistan? 70 personas que le asisten. ¿Quién gasta 5 millones de pesos? ¿De ustedes? A mí sí me preguntan. No. A veces no tengo ni para el mercado sobre ruedas. ¿De dónde iba yo a tener a 70 personas trabajando conmigo ganando 5 millones de pesos, no? No los gano ni yo. Y esta es la realidad de lo que vemos, ¿no? Es curioso porque en estas bardas que se pintaron cuando el anciano delirante ya se retiró, dice por ahí una barda que tengo inclusive cerca de la casa, 2 cuadras, ¿no? Gracias por no rendirte en el sexenio. Pues ¿cómo te ibas a rendir? Pues si te metiste miles de millones de pesos de todos nosotros, ¿no? Pues ¿quién se rinde ante eso? Hay quien habla de billones de pesos que este tipo se pudo haber robado, ¿no? No, pues con esa motivación, díganme quién de ustedes se retiraría de un cargo que te está dejando billones
de pesos, ¿no? Cualquiera de ustedes tendría que ser muy tonto para estar en una cuestión así y retirarse, ¿no? Por algo que él peleó obviamente desde hace 20 años, ¿no? Por eso este tipo no midió. Por eso este narcopresidente, el único narcopresidente que ha sido nombrado así en la historia de México, ¿eh? Una vez más, volvemos al peor sexenio, al peor pseudopresidente, ¿no? Porque se habla, veía yo otra vez ese dato, ¿a quién se le señaló de eso? Salinas, insisto, se dice que tenía un pacto por ahí con narcos, ¿no? Bueno, una cosa es tener un pacto y otra muy diferente recibir cantidades de dinero para hacerte proselitismo, ¿no? El único todavía hoy día que tiene este mote, este apodo, como ustedes quieran llamarle, es el narcopresidente AMLOCO, ¿no? A nadie en la historia de este país se le había puesto ese mote de narcopresidente. Y ahora hay quien dice que también esta señora pseudocientífica lleva o llevaría también esta pena encima, ¿no? ¿Por qué? Por verse beneficiada. Hubo un análisis muy interesante que hizo mi buen amigo Miguel Quintana en ese sentido, ¿no? Cómo esta señora también se habría beneficiado y por qué se fue por ella. ¿Por qué? Porque habiendo gente más cercana, aparentemente, mucho más cercana al anciano delirante como su gran hermano, Patán Augusto, ¿no? ¿Por qué fue esta señora pseudocientífica la elegida? Ante gente como Monreal, también un criminalazo. Ante gente como por el propio obeso Ebrard, otro criminalazo. Porque una señora que aparentemente no tenía ningún nexo, porque es aparente. Porque, insisto, Miguel Quintana nos descubrió en un programa de una asociación delictuosa entre ella, este tipo Harfush, y precisamente extorsión contra grupos de crimen organizado, ¿no? Porque, insisto, este señor Harfush trabajó, le guste o no, argumente lo que argumente y diga lo que diga, él trabajó con Genaro García Luna. Era parte del equipo de García Luna. Él puede decir misa y él puede tratar de salirse siempre por la tangente, ¿no? Y siempre que le preguntan algo, él no, es que yo no trabajé con él, es más, yo ni lo conocía, lo vi una vez. Y esto es mentira, él trabajó en ese sexenio de Calderón con García Luna. ¿Cómo una persona que se habla que estuvo tan relacionada con el crimen organizado y que hoy día purga una condena en Estados Unidos, puede salir a decir tranquilamente que él no tenía nada que ver con García Luna y que alguien le crea? Por eso a mí cuando salen todos estos esbirros hocicones de Morena a tratar de defender lo indefendible, llega un punto en el que, si ustedes los han visto, caen en lo mismo. No, pero es que con Calderón y García Luna, siempre se van al sexenio de Calderón. Siempre. Cuando ya no hayan por dónde salirse, cuando no hayan ya por dónde meterse, Calderón y García Luna. Pero si se han fijado, no se toca a Peña Nieto. ¿Casualidad? Definitivamente no lo creo. Porque Peña Nieto parece ser otro de los que recibió dinero del crimen organizado para promoverse, ¿no?
Se habla de varios millones también, ¿no? Pero insisto, finalmente decían esto de Vargas Llosa, ¿no? La dictadura perfecta. Porque ¿dónde estarían estos grupos políticos sin dinero? Si no hubieran repartido todas estas dádivas. Hoy día tenemos a este señor de Puebla, ¿no? Pobre imbécil, de verdad, bueno, tiene una cara de estúpido y de retrasado mental que no puede con ella, ¿no? Y sus acciones sin duda lo demuestran, ¿no? O me das 2 hectáreas o te expropio 4, ¿no? Pero resulta que el angelito ya se echó para atrás el fin de semana. Ya suele decir que no, que inclusive ni le interesan esos terrenos, ¿no? ¿Quién lo habrá jalado? ¿Quién le habrá puesto un estate quieto? Porque esto, yo sigo viendo situaciones y sigo viendo cosas que me preocupan. Porque esto de repente yo como que hago una relación de cercanía desde aquella situación que se dio en el norte del país donde un exgobernador quiso alargar su periodo, ¿no? Y luego lo intentaron con Saldívar. Y luego se habló de que el anciano delirante lo podía intentar. Ahora se intenta esto al más puro estilo de Chávez, ¿no? Las expropiaciones. Y yo me pregunto, ¿serán intentos fallidos todos ellos de querer cambiar las cosas, pero primero hacer una prueba para ver qué pasa? A ver si a esto se suma la gente y lo apoya. ¿Qué hubiera pasado si la gente de Puebla se hubiera sumado a esto de apoyar a este tipo Armenta y hubiera dicho sí, que expropien a esa empresa? Estaríamos viendo sin duda un principio que ya hemos visto en muchas otras cosas al estilo Venezuela, ¿no? Porque Venezuela también, como ya lo hemos comentado mucho en este canal, al igual que Cuba, mucha gente no se dio cuenta de lo que estaban viviendo hasta que lo vivieron, hasta que se vieron inmersos en ello. Cuba, cuando llegó Chávez, todo mundo, Fidel, todo mundo apoyó a Fidel, porque creían que iba a ser el cambio que Cuba necesitaba. Se equivocaron. Cuando llegó Chávez, también la gran mayoría de gente vio como salvador a Chávez, y se equivocaron. Y hoy día ya no ven cómo salir de esa dictadura con Maduro, ¿no? Cuando México llegó el anciano delirante, todo el mundo pensó que era la salida y que iba a ser la panacea y el éxito de los mexicanos. ¿Y qué creen? Que nos equivocamos. Porque esto también ya le pasó a España, esto está pasando en la India, esto está pasando en Turquía. Que en ir por ese cambio se equivocaron. Y la pregunta es, ¿cuántas veces más nos vamos a equivocar antes de corregir? Encontraba yo un video muy interesante que espero compartirles en el intro, igual ya lo vieron, ¿no? Y si no lo vieron, los invito a que lo vayan a ver. Déjenme tratar de subirlo, un video que nos habla precisamente de esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a permitir? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar en estas condiciones? ¿Y cuánto más será aceptable antes ir por ese cambio que este país requiere? Esa decisión es de cada uno de ustedes y de México. Y vamos a ver cuánto nos llevará a tomarla, cuánto vamos a pagar, cuánto vamos a sufrir y cuántas muertes va a costar antes de hacer lo correcto. Pásenla bonito, muy buena noche, descansen y hasta mañana.